Bienvenidos a Consulta Jurídica, programa de educación legal que llega a ustedes gracias al esfuerzo de los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y Católica Radio y Televisión. Mi nombre es Freddy Torres, soy estudiante de tercer año de la Facultad de Derecho y soy miembro de la revista de Derecho Puertorriqueño, Comité Radio y Televisión. La introducción del tema de hoy, cuando un ciudadano entiende que sus derechos han sido violados o se encuentra una controversia de naturaleza civil frente a una persona, alguna entidad pública o privada, este tiene la opción de que su caso se ventile ante un tribunal de justicia. Una vez este tribunal adquiera jurisdicción sobre la persona y sobre la materia y las partes envueltas, y entiéndase por controversia civil, una que no es de naturaleza penal o criminal. Para ventilar estas controversias, existe lo que se llama las reglas de procedimiento civil, que implica una serie de normas que determinan el curso procesal de un caso ante un tribunal de justicia. Este procedimiento civil implica algunas etapas de litigación. Está la selección de foro, que es a dónde uno acude con esta controversia, sea el foro federal, el foro estatal. Incluye procedimientos iniciales, como son la demanda, presentación de la demanda, el emplazamiento que notifica a la parte demandada que existe una reclamación judicial en su contra. Existen otros procedimientos como el descubrimiento de prueba, donde se genera toda la prueba disponible para las partes en pleito, la conferencia con antelación al juicio, el juicio plenario como tal y los remedios que se dictan en la sentencia y otros remedios post sentencia, incluyendo procedimientos apelativos. Durante este programa no intentaremos hacer un resumen de estas etapas, ya que el tiempo no daría abastos para esta abarcadora tarea. Durante este programa vamos a hablar de algunas áreas donde existen inconsistencias entre las reglas vigentes de procedimiento civil y las decisiones que ha tomado nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico, que tienen que ver con estas reglas de procedimiento civil. Y algunos esfuerzos que se están realizando para actualizar estas reglas con el propósito que se cumplan con sus principios rectores de rapidez, justicia y economía. Para discutir este interesante tema, tenemos con nosotros al honorable exgobernador de Puerto Rico, licenciado Rafael Hernández Colón, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, del Seminario de Procedimiento Civil Avanzado. Licenciado y graduado con honores de la Universidad de Puerto Rico, fue comisionado asociado de la Comisión de Servicio Público, secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, senador, presidente del Senado, y en 1972 fue electo el gobernador más joven en la historia del pueblo de Puerto Rico. Actualmente colabora con la Fundación Rafael Hernández Colón, organización que promueve la construcción de la primera biblioteca especializada en datos sobre la trayectoria de un gobernante puertorriqueño, la cual llevará su nombre y estará ubicada en Ponce, Puerto Rico. Agradecemos mucho su visita, es un placer tenerlo con nosotros, licenciado. Para mí también es un gran placer estar aquí en este programa, Freddy, compartirlo contigo, uno de los estudiantes más aventajados de mi clase de procedimiento civil en esta universidad católica. Vengo enseñando procedimiento civil desde hace muchísimos años. Empecé cuando empezó la Universidad Católica, la Facultad de Derecho, en el 1960. Luego, en las interrupciones que tuve en el gobierno y finalmente al retirarme del gobierno, he vuelto a esta universidad, a la cátedra, con mucho placer participar con estudiantes como tú en un programa como este que le está ofreciendo la universidad a la comunidad. Muchas gracias. Para comenzar, ¿cuáles han sido algunas de las controversias más grandes que han surgido relativas a las reglas de procedimiento civil del 1979 que impiden o interfieren con los principios rectores de rapidez, justicia y economía, según usted entiende y su experiencia? Pues, Freddy, yo te diría que
la controversia más grande se centra alrededor del tema del manejo del caso. Y se centra alrededor de este tema porque la ciudadanía, los litigantes, los que acuden a los tribunales, sienten con toda razón que los procesos son demasiado lentos, que la justicia es tardía, que la justicia es costosa, y se mortifican con el sistema porque no les provee lo que dice la regla número 1 del procedimiento civil, una solución justa y rápida y económica como debe ser. El problema en torno a esto viene de que estamos en una etapa de transición en cuanto a las formas de litigar. Tradicionalmente, históricamente, la parte demandante es la que ha llevado la carga, la responsabilidad de mover el proceso, de adelantar los incidentes, de que se lleve a cabo el descubrimiento de pruebas, que se señale el juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sistema basado en el impulso que le dan las partes y sobre todo la parte demandante a los casos está cambiando. Ya ha cambiado en el sistema federal de los Estados Unidos y en otros países, pero en Puerto Rico está en proceso de. El cambio se inicia con un caso del Tribunal Supremo que se llama el caso de Vellón versus Quibb, en el cual el Tribunal Supremo le dice a los tribunales de instancia que los jueces tienen que tomar un rol más importante, más protagónico en el procesamiento de los casos, que no se pueden sentar para atrás y dejar que sean las partes las que muevan el caso, sino que ellos tienen que tomar control del caso en una etapa temprana y dirigirlo para de esa forma producir la solución rápida, eficaz y poco costosa. Luego, el Tribunal Supremo aprobó una enmienda a las reglas de administración donde decían que los tribunales de instancia podrían celebrar conferencias iniciales en los procesos para programar las etapas del caso de tal forma que se obtenga el resultado rápido y económico que se persigue. Pero ¿qué pasa? Que todo esto es enteramente discrecional. En otras palabras, que no se le requiere a los jueces que hagan eso. De manera que el resultado ha sido que cada juez tiene su librito y si quiere lleva a cabo las conferencias iniciales y si no quiere, no las lleva a cabo. En la mayor parte de los casos que se litigan ante los tribunales del país, no se está haciendo eso. Y eso es lo que trae el gran issue en este momento sobre el manejo de casos que yo señalaba a principio de estas palabras. Hay unos casos decididos por el Tribunal Supremo, hay una regla de administración, hay una política del Tribunal Supremo de que esto se haga. De hecho, la administración de tribunales lleva a cabo entrenamientos de los jueces sobre el manejo del caso para que estos aprendan las técnicas que tienen que seguir para lograr que los casos se muevan como quiere la ciudadanía que se muevan los casos. Pero a pesar de todo eso, no se ha podido lograr. Y por lo tanto, estamos entrando en
una fase en que esto va a tener que ser objeto de una reglamentación específica. En el curso que yo enseño de procedimiento, no en la clase esta en que está Freddy, sino en la anterior, le dedicamos todo el semestre a examinar este problema y a elaborar una regla que más adelante la voy a explicar, que en efecto llevaría de una manera obligatoria a que los jueces asuman la responsabilidad del manejo del caso. Esta regla sería una nueva regla 37, que es la regla que brega actualmente con la conferencia con antelación a juicio. Y la regla fue propuesta por los estudiantes del curso anterior ante el juez presidente del Tribunal Supremo, quien acudió a la universidad a una conferencia que se dio donde se le presentó el trabajo de la clase, el cual él encontró que era muy acertado. Yo formo parte de un comité que ha designado el Tribunal Supremo para revisar las reglas de procedimiento civil. Y ese comité está trabajando con la regla que se preparó acá y se le presentó al juez presidente, el cual, como dije anteriormente, la encontró muy interesante y pues quiso que se considerara seriamente por el comité al cual yo pertenezco. Bueno, regresamos brevemente en consulta jurídica con el licenciado Rafael Hernández Colón. No se retire nadie. De regreso a consulta jurídica con nuestro invitado, el licenciado Rafael Hernández Colón. Licenciado, para que usted abarque más ahora en detalle sobre la propuesta que se ha hecho al comité nombrado para los cambios a la regla de procedimientos ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, si es tan amable abarcar sobre las propuestas. Cómo no, con mucho gusto, Freddy. La propuesta para el manejo del caso que se elaboró en la clase anterior se está considerando por el comité que está revisando todas las reglas de procedimiento civil, comité nombrado por el juez presidente del Tribunal Supremo. Este comité también está considerando las enmiendas que se le han hecho a las reglas federales para fines del manejo del caso. La propuesta de nuestra clase no sigue las reglas federales, sino que es una propuesta que se elaboró dentro de la clase siguiendo distintas experiencias que han habido en otros países con esto del manejo del caso, el Reino Unido, en Uruguay y también en lo federal. En otras palabras, se tomaron varios escenarios legales, se analizaron y entonces se creó de parte de la clase una propuesta que podríamos decir pues es una propuesta autóctona, porque aunque tiene influencias exteriores, surge de la creatividad jurídica del grupo de estudiantes que trabajó en ella. La otra alternativa que considera el comité nombrado por el tribunal
es la traducción de las reglas federales que también tratan hoy día sobre el manejo del caso por los jueces. Hay una diferencia grande entre la propuesta nuestra y la propuesta, o sea, la traducción de las reglas federales, pero el propósito es el mismo, o sea, la finalidad es la misma, que consiste en que se pueda acelerar el manejo de los casos, el procesamiento de la litigación ante los tribunales y que la ciudadanía tenga una justicia más rápida y más económica. La propuesta que hizo la clase se centra en 3 objetivos y a base de esos objetivos pues se establecen las normas para llegar a estos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Pues en primer lugar, que los casos de $15,000 o menos se resuelvan por los tribunales en 3 meses plazo. Primer objetivo. El segundo objetivo, que los casos entre $15,000 y $50,000 se resuelvan por los tribunales en 1 año plazo a partir de la fecha de la radicación. Que los casos en exceso de $50,000, es decir, los casos más complicados, se resuelvan en una fecha que fijará el juez en la conferencia inicial, pero que todo caso, desde los de menos de 15,000 hasta los de más de 50,000, tenga una fecha cierta a partir de una conferencia inicial que se celebrará para la celebración del juicio. Entonces, ¿cómo es que se logra ese objetivo? Que es el objetivo que estoy seguro que quiere nuestra ciudadanía, que es que los casos se procesen con celeridad, con rapidez y económicamente, y mientras menos tiempo tomen en los tribunales, menos cuestan los casos. Pues se logra requiriendo a los jueces una intervención obligatoria en el manejo de los casos. ¿Cómo lo llevan a cabo? Pues se requiere en nuestra propuesta que el demandante y el demandado llenen unos formularios que deben acompañar a las demandas y a la contestación para darle al juez de inmediato, de entrada, una información que no le va a dar la mera demanda o la mera contestación y que lo van a informar mejor, que lo van a equipar mejor para saber cómo es que tiene que manejar el caso. Esta información puede tener que ver con el deseo que puedan tener las partes o no puedan tener de que intervenga un mediador, que el caso se refiera a un método alterno que sea más rápido para resolver su controversia, o puede querer que ver con una transacción a la cual puedan llegar las partes de entrada, o puede tener que ver con el informar sobre los testigos que se tienen, sobre quiénes son los peritos, lo que van a decir estos peritos, sobre los documentos que se tienen para presentar como prueba ante el tribunal. Todo esto vendría ante el tribunal a través de estos formularios que tendrían que llenar las partes cuando radican sus alegaciones. Esto del formulario es algo que se ha probado ya en Inglaterra
y que ha resultado muy efectivo en términos de permitir a los jueces un mejor manejo del caso. Luego de esto, que ya el juez, con la información más abarcadora sobre el caso, entonces se tiene que celebrar por lo menos 60 días después que ya se radica la contestación, lo que se llama la conferencia inicial. En esa conferencia inicial se va a discutir todo lo del caso. Y después que se celebre la conferencia inicial, entonces el juez va a hacer lo siguiente. Siguiendo las fechas que señalé anteriormente, de acuerdo con las cantidades que envuelvan los casos, entonces el juez va a hacer un señalamiento del caso y va a programar todo lo que tiene que ocurrir en el proceso hacia atrás. En otras palabras, que si el juez señala el caso para de aquí a 10 meses, entonces tiene que programar hacia atrás el descubrimiento de pruebas y las mociones que se van a presentar y que se resuelva todo esto de tal forma que se pueda llegar a un juicio en la fecha indicada. Esto que es el mecanismo del manejo que hemos propuesto, alcanzaría el resultado, el objetivo que desea nuestra ciudadanía de que haya una justicia rápida y eficaz. Muy bien. Entonces, a base de esto, ¿qué usted ve ocurriendo con nuestras reglas de procedimiento civil en un futuro no lejano, digamos los próximos 5 años? Si se acogerán estas propuestas, si se harán los cambios, o si usted entiende que tomará un plazo más largo para incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, el juez presidente del Tribunal Supremo interesa que el comité termine sus trabajos sobre las enmiendas a las reglas de procedimiento este año, lo más temprano, este año de 2007, de tal forma que la conferencia judicial y el propio Tribunal Supremo pueda estudiar las propuestas y determinar lo que se va a hacer con ellas. Asumiendo que la conferencia judicial y el Tribunal Supremo decidan endosar las propuestas que formule el comité, entonces el Tribunal Supremo presentaría las mismas ante nuestra Asamblea Legislativa para la sesión ordinaria que comienza en el año de 2008. La Constitución de Puerto Rico tiene una disposición que establece que el Tribunal Supremo podrá formular nuevas reglas de procedimiento civil, también de procedimiento criminal y también de evidencia. Estas reglas serían pues las reglas de las cuales hemos estado hablando aquí, si es que el Tribunal Supremo adoptara lo que proponga el comité en el cual estoy trabajando. Entonces, esto se somete a la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa no toma acción sobre las reglas que le propone el Tribunal Supremo, entonces estas entran en vigor 60 días después de que cierre la sesión de la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa no estuviera de acuerdo, entonces legislará para que no entren en vigor. Si la Asamblea Legislativa tuviera enmiendas, legislará las enmiendas. Ese es el marco de tiempo que tenemos por delante en estos momentos.
todo esto puede variar, pero en este momento estamos encaminados en esa dirección. Muy bien. Entonces, para entonces darle un final a este programa, como hemos ya presenciado, las reglas de procedimiento civil del 79 están en una necesidad de actualización. Para mejor fomentar esos principios rectores de la regla 1 de procedimiento civil, que es encontrar una rápida, justa y económica solución a las controversias que se plantean en torno a estos tribunales de justicia por nuestra ciudadanía. Y de esa manera, entonces, pues mejor salvaguardar el derecho constitucional del debido proceso de ley. El derecho a no tener un juicio rápido, justo, económico. Hemos hablado de algunas de las controversias relacionadas con el procedimiento civil, que en detalle el licenciado Rafael Hernández Colón nos ha presentado, y la necesidad de actualizar esas reglas. Esperamos que este programa le haya sido útil a nuestra audiencia y agradecemos la presencia del licenciado Rafael Hernández Colón para compartir con nosotros un poquito de su tiempo y su vasto conocimiento de la materia. Y para un anuncio, queremos recordarles que la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico ofrece servicios legales gratuitos si cualifican los que van presentes a llevar sus diferentes reclamos y controversias. Se pueden comunicar a la misma al cuadro de la Universidad Católica de Puerto Rico. El teléfono es 841-2000, extensión 1840 o 1841. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa de consulta jurídica con nuestro invitado, el licenciado y honorable Rafael Hernández Colón. Muchas gracias de nuevo, licenciado. Pues ha sido un placer tremendo tenerlo. Un placer, aquí, Freddy. y se lo agradezco mucho. Y gracias a ustedes nuevamente.